Quilombo Bárbaro. Carla, gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, me veo obligado a arrancar por algo que estábamos conversando recién en la mesa, que habrás escuchado, que tiene que ver con esta situación, digamos. Si el gobierno está evaluando no volver a, no digo ningún tipo de restricciones, pero a ninguna restricción siquiera similar a la que ha implementado durante este último año y medio. Bueno, desde ya que no es ni electoral ni económico, es meramente sanitario y es gracias a la campaña de vacunación, el avance tan importante de la campaña de vacunación con casi 42 millones de dosis recibidas, con más de 34 millones de dosis aplicadas, 26 primeras dosis, 8 millones y medio de segundas dosis, con casi el 60% de la población que inició el esquema, y cuando eso se ven mayores de 18 está superando el 80%, y cuando uno lo ve en mayores de 50 está superando el 90%. Y con más del 53% de los mayores de 60 con 2 dosis, con 10 semanas de descenso de casos consecutivos y con 8 semanas de descenso de internaciones en terapia y muertes consecutivas, cambia el escenario. Por eso, con un consenso científico y federal, cambian los indicadores un poco en relación a que sabemos que las vacunas no interrumpen la circulación viral, lo que hacen es bajar las hospitalizaciones y las muertes, y por eso estamos sacando de la escena de las decisiones a la incidencia de casos y estamos ponderando la velocidad de aumento de las internaciones en terapia intensiva y la ocupación de las camas. Las internaciones en terapia intensiva por COVID, ese indicador es el que nos va a dar con más sensibilidad si hay alguna alarma, y la atención del sistema de salud, que es nuestro principal objetivo, que siempre dé respuesta y que se viene logrando hasta ahora, incluso en la segunda ola, que ha sido muy, muy importante, sin tener en este momento en Argentina la variante Delta predominante. Eso es un factor clave. En el Reino Unido, la velocidad de disparo de casos es con una variante Delta predominante, arriba del 95% de los casos. Nosotros ese escenario no lo tenemos, por eso tenemos que avanzar con las segundas dosis en agosto, tenemos que sostener los cuidados, porque lo que anunció el presidente, lo que explicamos después en la conferencia de prensa con el jefe de gabinete, no es que se terminó la pandemia, es que fue un punto de inflexión y es una nueva etapa en la cual cambiamos los parámetros, y sabemos que cuando tengamos que, si llegamos a algún área en situación de alarma, lo que tenemos que hacer es disminuir la circulación de personas a través de lo que se definió en el DNU, que son disminuir los aforos de vuelta, disminuir la circulación de personas, y en caso de tener, espectáculos masivos, suspender esos espectáculos masivos como estrategia para disminuir la transmisión del virus. Hay evidentemente una carrera de la vacunación contra el ingreso de la variante Delta, que lo único que lo venimos diciendo, incluso creo que lo conversamos en el último reportaje, también lo hablamos con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que se puede postergar, no evitar el ingreso y la circulación de la variante Delta, supongo de manera que tome la mayor parte del mercado. Ahí hay una idea también que puede combatir con la Manaus. No la conozco bien, no me voy a meter en ese tema. De la circulación. En el mercado, sí, somos nosotros, digamos, los seres humanos. Pero, ¿cuál es el mínimo? A ver si se entiende la pregunta. El mínimo de vacunación al que aspira el gobierno en esa carrera con la Delta. Sí. Es decir, ¿dónde nos deberíamos preocupar un poco menos? No dejar de preocuparnos, pero estar como un poco más tranquilos, si la Delta ingresa muy fuertemente a la Argentina. Lo primero es poner en valor que ya estamos demorando la entrada de la variante Delta como predominante. Hay un número muy importante de países que ya la tienen, Estados Unidos, Europa, con una dinámica de transmisión que se ve en el aumento del número de casos. Argentina no la tiene, y eso es un logro que me parece no estamos poniendo en valor lo suficiente con el esfuerzo y las medidas que se tomaron desde fines de junio hasta ahora. Hemos tenido alrededor de 100 aislamientos y hasta ahora tenemos viajeros, convivientes y contactos de esos convivientes con muy pocas personas, que no se ha encontrado el nexo. Y de vuelta tenemos la variante Manaus, la variante andina y la variante del Reino Unido, sin predominancia de la variante Delta de India. Y con esto que vos decís, que las variantes compiten por la circulación. Como tengo que hinchar por la Manaus, ¿no? Hay que hinchar por la Manaus, claramente. Hay que hinchar por la Manaus real. Sí, claramente. Okay. No sabemos, los lugares donde la desplazó completamente tenían predominancia de la del Reino Unido. Nosotros tenemos 3 variantes, la que tenemos predominancia ahora en las últimas semanas es Manaus, así que realmente no sabemos qué va a pasar, pero sí hay 2 factores que van a impactar positivamente. 3. Primero, seguir cuidándonos
que las personas no se vayan si no es necesario a lugares de circulación, que hagan el aislamiento cuando regresan al país, que entiendan la importancia de eso, que por supuesto sostengamos los cuidados, porque aunque sea más transmisible, si nos cuidamos, eso va a disminuir, que las personas, digamos, en los lugares donde hay variante Delta, donde les dice se está haciendo un aislamiento extensivo, una intensificado, un testeo también extendido, que adhieran a esas recomendaciones y que avancemos con la campaña de vacunación. Nosotros apuntamos a un mínimo de llegar al 60% de los mayores de 50 años con 2 dosis. Estimamos realmente que vamos a superar eso, tenemos la expectativa de superarlo, pero con 60% de los mayores de 50 años con el esquema completo a fin de agosto, es un escenario donde las internaciones y las muertes tienen que disminuir a pesar de tener el aumento del número de casos. ¿Cuánta gente falta para eso? 2.3 millones de personas. 2.3 millones de personas para que el 60% de los mayores de 50 estén vacunados con 2 dosis. Exactamente. Aspiramos a superar eso, teniendo en cuenta que hemos dado más de 8 millones, casi 9 millones de dosis por semana, y que agosto va a ser el de las segundas dosis. Así que trabajando para la llegada de vacuna Sputnik segundo componente, la combinación de Sputnik y Astra con Moderna, completar esquema de Moderna y seguir completando con Sinopharm, podamos superar ese 60% de mayores de 50 años con 2 dosis y tengamos una situación, digamos, de más tranquilidad todavía. Y en este número mágico del 60% antes que eso, ¿está teniendo problemas la inscripción en los menores de 18 o en los jóvenes entre 18 y 25? Digamos, hasta ahora estuvimos en contacto, mañana tenemos otra reunión del Consejo Federal de Salud. La verdad que ha tenido mucha adherencia la combinación de esquemas. La verdad que la oferta de la vacuna Moderna para completar el esquema ha sido realmente aceptada. Eso es muy bueno y las provincias ya están avanzando con eso. La inscripción de adolescentes, ahí hubo realmente una inscripción rápida sobre todo los adolescentes, los y las adolescentes que tienen el carnet único de discapacidad, que tienen alguna patología neurológica. No está tan por ahí percibido y es importante el espacio para aprovechar la oportunidad. Los y las adolescentes con obesidad, con problemas cardiológicos, asmáticos, severos o moderados, tienen que inscribirse. No son solo las personas con discapacidad, sino es un universo de hasta 900.000 adolescentes. Así que consultar con los pediatras. Estamos trabajando con la Sociedad de Pediatría. Es una población que se referencia mucho a los pediatras, así que con la expectativa también de ir avanzando en eso y en las provincias que abrieron la vacunación para adolescentes, para cuando llegue la instancia de la vacunación de adolescentes, la verdad que la inscripción ha sido importante también. Pablo. No, hablando de esta especie de normalidad tan deseada, tan ansiada, que es una expectativa que además siempre medio se va corriendo la posibilidad porque hubo escenarios en todo caso de mejora. ¿Cuál es el riesgo en todo caso? Debemos ser repetitivo, reiterativo en la consulta. ¿Cuál es el riesgo de que la situación, aún con la Delta instalada en la Argentina, se afecte cuestiones sensibles como la educación, cuestiones sensibles como las reuniones familiares, esa especie de normalidad que ahora se ha ido logrando y que por lo menos en las últimas semanas se empiezan a adquirir como un momento muy deseado? ¿Y cuánto le parece en todo caso, ministra, que puede impactar en términos electorales la cuestión de la pandemia? Lo decía recién Iván, esta historia de que a veces parece que se olvida que hubo una pandemia en todo este tiempo, pero ¿cree que se lo toma con criterio, que hay buena actitud, que la acción política, los dirigentes lo manejan bien o todavía estamos al borde de ese salirse un poco a la banquina de algunos dirigentes? No, a mí empiezo por la última. A mí me parece realmente que desde el primer momento ni el presidente ni nadie del gabinete ha especulado con la pandemia en términos electorales. La verdad es que si hay algo que no se puede decir es que el presidente no se ha comprometido desde el primer día, que todo el Gabinete Nacional se ha volcado a dar respuesta a la pandemia, desde obras públicas, construyendo hospitales, desde desarrollo en los barrios, desde lo que significa producción en insumos, aerolíneas trayendo primero insumos, tapabocas, barbijos, camisolines, después las vacunas.
vacunas. La verdad que no hay una parte, bueno, migraciones, todo lo que significa ANAC, no hay una parte del ministerio, del gobierno que no se haya volcado a eso. Por supuesto que el Ministerio de Salud y cada una de las jurisdicciones, me parece realmente que en este momento donde se va a evaluar la gestión va a tener un rol predominante la gestión de la pandemia, el esfuerzo que hizo el gobierno, también desde lo económico en minimizar el impacto en un contexto inédito a nivel mundial. Y bueno, y la campaña de vacunación también es algo que me parece que se va a valorar y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que nunca se especuló con las elecciones, pero que sí, obviamente, es un área a evaluar. Y en relación a qué sucedería si aumenta el número, digamos, se llega a un área de alarma, ya sin el número de casos, sino con los otros parámetros, en el DNU sale la presencialidad del alarma o no alarma, donde se suspenden las clases. Eso se va a evaluar en el Consejo Federal de Educación, con el Consejo Asesor. La verdad es que en esta instancia estamos trabajando con educación y todas las áreas técnicas y las provincias, porque hay que ver cómo va a ser ya lanzado un estudio para ver la transmisibilidad en las escuelas, la expectativa de la vacunación de adolescentes sin comorbilidades. Es algo que realmente tenemos la expectativa de poder lanzarlo en el último trimestre del año. Eso va a ser muy importante para poder por supuesto, sostener lo que es secundario y también para que los y las adolescentes que han hecho un esfuerzo inmenso y que han tenido un impacto enorme en este año y medio puedan realmente tener su beneficio individual, poder retomar actividades y no tener un impacto en la dinámica de la transmisión, digamos, de transmitirlo a alguien que pueda tener más riesgo. Así que la presencialidad se va a ir evaluando fundamentalmente en los grandes aglomerados urbanos, en el Consejo Federal de Educación, con el apoyo de salud, por supuesto, y monitoreando esos datos. Y después el resto de las actividades, es muy difícil asegurar qué es lo que va a pasar, pero lo que vemos en otros países es justamente que digamos, han retomado muchas actividades y que no ha aumentado el número de internaciones y muertes. Entonces, me quedo como sensación general de que la pandemia no terminó, pero sí de alguna manera terminaron los confinamientos. Es que nosotros nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con el virus. El objetivo de la vacunación es que nuestro sistema de salud dé respuesta y que tengamos menos internaciones y muertes. La verdad es que hay otros patógenos como la gripe, el sincicial respiratorio, enfermedades bacterianas que tienen casos anuales y tienen muertes anuales con los que convivimos, y el SARS-CoV-2 va a ser un virus que de ninguna manera se va a ir, porque si tenemos SARS-CoV-2 no tenemos inmunidad de por vida, podemos reinfectarnos, y la vacuna tampoco es como otras vacunas que puede impedir que tengamos la enfermedad. Lo que hace es que sea menos grave y que no tengamos fallecimientos. Así que claramente, cuanto más vacuna tengamos, también vamos a tener menos casos. Lo que estamos viendo ahora es que el Reino Unido, con plena actividad, está con la variante Delta, están disminuyendo los casos levemente, y nosotros tenemos que poner en valor también que tenemos mucha circulación de personas y que todavía estamos en invierno. Tenemos 10 semanas de descenso del número de casos durante el invierno. Nosotros ahora... Ese era perdón la interrupción, pero la pregunta es, si agosto va a ser el mes de las segundas dosis, uno supone que en septiembre va a haber, también va implícita la pregunta, un equilibrio entre continuar con las primeras y seguir ampliando el horizonte de las segundas, el universo, quiero decir, de las segundas. Una vez impactado esto, estoy diciendo todo a ojímetro, pero primeros días, primera semana, primera quincena de octubre, que además va a haber un cambio de temperaturas. ¿Podemos pensar en ese momento, fines de septiembre, principios de octubre, como la puerta de salida, por lo menos a lo que vivimos del próximo octubre, un año y medio para atrás, o al comienzo de marzo del 20? Arbitrariamente, no estoy diciendo que el 21 de septiembre o el 8 de octubre, digo... Sí, está claro. A ver, ahí el objetivo del Estado, del gobierno, es seguir avanzando en la vacunación, seguir completando los esquemas, seguir iniciando los esquemas, ampliar los grupos de edades entre 12 y 17 años sin condiciones de priorización, poder antes de fin de año, preferentemente ya durante octubre, empezar a vacunarnos si sale todo como venimos planeando. Necesitamos que la población adhiera,
se anote, se acerque, no posponga la segunda dosis, que confíe en la vacunación, que sigamos con los cuidados, que si hay algún área que necesita que disminuyamos la circulación, podamos adherir y disminuir el número de casos, pero con la expectativa de que sí, que nosotros estemos muy, muy cerca de esa puerta de que dice el presidente a la vida que queremos, y de vuelta ahí va a haber, vamos a tener casos y el rol de las personas positivas de hacer el aislamiento de sus contactos estrechos va a ser muy importante también para que los casos bajen más rápido, se sostenga ese descenso y tengamos que seguir con ese aporte individual que tiene un impacto colectivo. Eso va a ser muy, muy importante, y adherir a la campaña de vacunación. Estefi. Ministra, en la semana hablamos con Santiago Cafiero aquí en C5N y nos adelantaba que esta próxima semana se iba a hacer un anuncio sobre la segunda etapa del programa Previaje, que es para justamente estimular la temporada turística. ¿Cuáles son las proyecciones, no en materia económica, sino en materia sanitaria, de lo que va a ser la próxima temporada de verano? Bueno, estuvimos desde la semana pasada, inclusive hoy, con el ministro Lamens trabajando en la relevancia que ha tenido Previaje en la etapa anterior y la expectativa que tenemos, no solamente desde lo económico, que realmente tiene un impacto importante, sino para lo que significa también para la salud integral, ¿no es cierto?, de la población poder irse de vacaciones después de este año y medio tan difícil, poder facilitar desde lo económico y también apoyar al sector de turismo, que ha sido realmente un socio estratégico en adherir, en entender y en poder acompañar en este momento que se entiende claramente es a nivel mundial, pero que sin lugar a dudas es uno de los sectores más golpeados. Así que con la expectativa de seguir teniendo cuidados, pero de poder avanzar fuertemente con el turismo interno, de también avanzar y tener la mirada de ir aumentando los cupos para el ingreso de personas, ir pensando en turistas vacunados, primero de países limítrofes y después de otros países, y también, por supuesto, pensando en actividades deportivas y poder ir retomando de a poco eventos masivos en el ministerio que dirige Lamens de Deporte y Turismo. La verdad que han tenido un impacto muy importante y han acompañado, así que acompañaremos desde todas las áreas también para reactivar fuertemente las dos, turismo y deportes. ¿Cuándo podemos pensar en... Ya sabía que me ibas a preguntar. Y sí, en volver a la cancha. Bueno, vamos a también depender un poco y en eso estimular que realmente la sociedad es parte de que cuanto más nos cuidemos, más rápido vamos a ir retomando esas actividades, cuanto más podamos avanzar en las coberturas de vacunación. Nosotros tenemos la expectativa, también el presidente anunció este plan de esta protección en progreso que va a ser agosto y principios de septiembre de vacunación muy, muy intensificada, sobre todo con segundas dosis, las actividades cuidadas que son de a poquito seguir aumentando aforos, a autorizar eventos masivos con 30% de aforo y avanzar con esto de las fronteras y el turismo para después ya llegar sin tiempos, porque va a depender de un montón de factores. Me estás respondiendo lo mismo que a Estefanía. Pero nosotros esperamos que sea relativamente pronto, que en el mes de septiembre vamos a volver a analizar y en función de eso decidir. Es decir, que es probable que entre voy a decir yo arbitrariamente, segunda quincena de septiembre y primera quincena de octubre pueda volver el público con aforo reducido a los estadios de fútbol. Bueno, eso lo decís vos, pero nosotros en esa época es cuando pensamos volver a analizar la situación en relación a coberturas epidemiológicas, como para ver si podemos avanzar un pasito más en esa apertura sostenida. Cuanto más nos hayamos vacunado y nos hayamos cuidado, más posibilidades de hacerlo. Ahora le quiero dar la palabra a Gaby, pero ¿están pensando en sé de países que están muy insistentes, incluso desde el punto de vista privado, a tu WhatsApp, a tu correo, como los Estados Unidos, en el que te avisan que no vas a poder hacer una enorme serie de actividades y de condiciones desde el punto de vista lúdico, académico, laboral, etcétera, si no estás vacunado, si no estás vacunada?
¿El gobierno está pensando en algo similar? Bueno, ahí te agradezco porque salió en varios portales que yo dije que estábamos evaluando normas para sancionar a quien no se vacuna por una entrevista del fin de semana. Y la verdad es que el escenario de Estados Unidos y de muchos países de Europa no es el nuestro. La confianza de la población en las vacunas es mucho más baja, entonces ellos tienen... Allá. Exacto, un número de vacunas muy importante disponibles con muy poca demanda, con la variante Delta circulando y con un aumento del número de casos muy preocupante en muchos estados. Ellos tienen vacunación optativa en general, no solamente contra la COVID-19. Entonces lo que están haciendo es generando esos condicionantes para estimular más a las personas a vacunarse. Nosotros no tenemos esa situación, nosotros no tenemos... digamos, ahora seguimos teniendo demanda de vacunas, se siguen inscribiendo personas y tenemos que avanzar con las segundas dosis. No es algo que nosotros estemos pensando ahora. Siempre, por supuesto, hay también decisiones de las provincias, decisiones del sector privado en relación a estimular de diferentes maneras, pero no estamos en un momento en el cual tengamos un parate en la vacunación y nos preocupe que haya un porcentaje muy grande de personas que no se quieran vacunar. Como siempre, los que nos vacunamos protegemos en forma indirecta a quienes no se vacunan de alguna manera y eso en Argentina ha sucedido siempre. Tenemos que llegar a ese momento y evaluarlo. Sí, claramente, si hace falta o si se llega a alguna situación de alarma o si se requiere alguna restricción, claramente las personas vacunadas van a tener más beneficios que quienes no están vacunados. Gaby. Ministra, buenas noches. Preguntándole ya más como un ciudadano común y como quien ve las cifras todos los días, ¿cuándo podremos ver el descenso? Yo sé que el gobierno está mirando otra cifra que es las camas de terapia ocupadas, pero ¿cuándo podremos ver un descenso en la mortalidad? ¿Podemos llegar a niveles como algunos han visto en otros países, de niveles muy mínimos de mortalidad? Sí, te agradezco también la pregunta porque ahí hay dos medidas, ¿no es cierto? Los casos que se notifican por día, que hay veces que llegan a 400, a 500, y los casos, digamos, la curva que significa las muertes por fecha de fallecimiento. Por eso nosotros decimos que está bajando y está bajando en forma muy sostenida. Si uno ve las fechas por fecha de muerte, la curva, esa curva está descendiendo en forma sostenida. Hay algunas provincias que tienen cargas atrasadas y es por eso que hay algunos días que todavía se siguen registrando 400 muertes en la notificación. Eso no es que ese día han fallecido 400 personas, realmente estamos disminuyendo el número de muertes por día y por semana y realmente también esperamos que en los próximos meses eso siga bajando y no solamente siga bajando, sino que se sostenga aunque tengamos algún aumento del número de casos. Y respecto a lo que fue esta discusión en torno a la segunda dosis de la Sputnik, la relación con Rusia y el contrato en cuestión, ¿cómo se está llevando a cabo a partir de ahora? Entiendo que llegó un último embarque de 500 litros que iba a facilitar también la producción local. ¿Cómo está funcionando eso y qué expectativas se le puede dar a la gente que está esperando o que esté al límite de cumplir, más allá de la posibilidad de la combinación, qué hacer o no con la segunda dosis de la Sputnik? El vínculo con Rusia fue y es muy bueno, trabajando en esos tres ejes en conjunto, lo que es recibir dosis de Sputnik segundo componente desde la Federación Rusa, lo que es realmente estar en el tramo final de la producción, la liberación, el control de calidad y poder contar con las vacunas de Richmond producidas en Argentina, siguiendo con la recepción del granel, de la sustancia activa, para seguir produciendo, sobre todo priorizando el segundo componente y también trabajando en conjunto con ellos en estos estudios de intercambiabilidad que van a generar evidencia no solo para Argentina, sino para el mundo, para poder completar el esquema de la vacuna Sputnik con alguna otra vacuna. Lo mismo estamos haciendo con la vacuna de Astra para completar con Moderna. No es solamente la intercambiabilidad en función de la vacuna Sputnik V, sino la estrategia de Argentina es pensar las posibilidades de intercambiar vacunas con más digamos, de una vacuna para poder agilizar la vacunación, simplificar, si por alguna cuestión logística, a medida que tenés más vacunas de diferentes laboratorios, en algún laboratorio no tenés la dosis que la persona la inició o alguien tuvo alguna reacción alérgica a la vacuna, poder completarla y no perder las oportunidades. Así que es muy buena y esperamos que realmente poder avanzar con estos tres ejes. Tercera dosis.
¿Es algo que se está evaluando o tiene más que ver ahí sí con algunos intereses particulares de la industria? Mira, nosotros hay también diferentes escenarios. Hay países que vacunaron con vacunas que tenían una eficacia más baja. Estuvo muy bien que esos países vacunen con esas vacunas, porque si no hubieran vacunado hubieran tenido un escenario mucho peor. Y ahora tienen la necesidad mucho más rápida que nuestro país de pensar en algún refuerzo en relación a complementar la inmunidad que genera esa vacuna, que tiene alrededor del 50% de eficacia y que se vio que digamos, ya están todavía teniendo un número importante de casos y de internaciones. Por lo tanto, esos escenarios son bastante particulares y diferentes a los de Argentina. El segundo es que las vacunas, como decíamos, las vacunas para enfermedades respiratorias, para este tipo de virus, no solamente no generan inmunidad, digamos, para prevenir 100% de infección, sino tampoco que tienen una duración tan larga en el tiempo. Así que la vacuna antigripal nos la damos todos los años. Entonces, pensar en vacunaciones periódicas es algo que estuvo en la agenda siempre, sobre todo en las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones o las personas que tienen menos robusto su sistema inmune, o sea, alguna persona inmunocomprometida. Las personas mayores de 60 años tienen lo que se llama inmunosenescencia, que es que el sistema inmune también va involucionando, entonces responden menos. Entonces, a una población estratégica seguramente haga falta dar lo que se llama un refuerzo. Eso no es porque las vacunas no sirvan, eso no es porque las vacunas no sean buenas, sino porque es la lógica que pasa en relación a las enfermedades respiratorias y las vacunas, y es algo que estamos también evaluando después de esta etapa de adolescentes priorizados, de adolescentes en general y de segundas dosis. Esta semana que viene hay una Comisión Nacional de Inmunizaciones donde se va a empezar a tratar el refuerzo. Breve, la última. ¿Pensaste que vas a hacer el día que, por poner un deadline, digamos, que no haya ningún muerto por COVID en Argentina? La verdad es que estamos trabajando día a día pensando en esto, ¿no? En ir retomando actividades y trabajando en ese sentido. No estamos pensando en qué hacer, estamos trabajando mucho para que llegue ese día y realmente nos parece que estamos mucho más cerca de lo que pensaba la mayoría para este momento. Que estemos en pleno invierno en esta situación es muy importante y bueno, y de a poquito vamos a ir llegando. Gracias a ustedes. por haber venido. Me voy a hablar con